¿Te imaginas caminar hacia un destino que podrías alcanzar en apenas 11 días, pero tardar en llegar 40 años? Esa es la paradoja más sorprendente de la historia de Israel. No fue un problema de geografía ni de distancia. Fue un asunto de propósito, de carácter, de fe. La Biblia nos revela que el trayecto desde Egipto hasta Canaán, la tierra prometida, era breve. Pero Dios decidió prolongarlo, y en esa prolongación está escondido un misterio que todavía hoy habla a nuestras vidas. La historia comienza en una noche oscura, bajo un cielo estrellado en Egipto. Miles de hombres, mujeres y niños salen apresurados, con el corazón palpitante. Atrás quedan siglos de esclavitud, gritos de látigo, jornadas de dolor. Ahora cargan en sus hombros oro, riquezas y sobre todo una esperanza ardiente, la libertad. Moisés camina al frente, sosteniendo un bastón que no es un simple palo, sino el símbolo del poder de Dios. De pronto el mar se convierte en muro. Las aguas se abren como cortinas transparentes y el pueblo cruza en seco. Imagínalo, los niños tocando las paredes líquidas con asombro, los ancianos caminando con lágrimas en los ojos, los esclavos respirando por primera vez el aire de la victoria. Es glorioso, es inolvidable, es un milagro que ningún ser humano podría haber soñado. Pero apenas unos días después, el entusiasmo empieza a desvanecerse. En el desierto, el sol quema, la arena cansa y el agua escasea. El pueblo comienza a murmurar: «Nos sacaste para morir aquí», gritan algunos, otros susurran: «¿Dónde está ese Dios que abrió el mar?». El mismo pueblo que vio la mano del Todopoderoso se llena de miedo y queja. Moisés, agotado, clama al cielo, y entonces aparece la primera gran señal, una columna de nube durante el día y una columna de fuego en la noche. No era un mapa ni un GPS, era Dios mismo guiando cada paso, pero no como ellos esperaban. No sería un viaje fácil, no sería una caminata triunfal, sería una purificación. ¿Por qué? Porque lo que Egipto sembró en sus corazones no podía borrarse en una semana. Israel había salido físicamente de Egipto, pero Egipto seguía dentro de ellos. Llevaban cadenas invisibles, miedo, nostalgia, incredulidad. Y Dios sabía que un pueblo esclavo de su pasado no podía recibir un futuro santo. Antes de poseer la tierra prometida, debían poseerse a sí mismos. Día tras día, el cielo comenzaba a enviar un pan misterioso. Era blanco como la escarcha, dulce como la miel. El maná, el alimento de Dios, caía con fidelidad cada mañana. Sin embargo, muchos se cansaban. «Otra vez lo mismo», decían con desdén. Su paladar deseaba los sabores de Egipto: carne, cebollas, pepinos. ¿Te das cuenta? El conflicto no era hambre física, era nostalgia espiritual. Preferían regresar a la esclavitud por una olla de carne antes que seguir confiando en la provisión del cielo. Ese es el verdadero problema del desierto. No la falta de recursos, sino la falta de fe. El pueblo tenía pan, tenía agua, tenía dirección divina. Lo que les faltaba era confianza. Lo que Egipto había sembrado era más profundo que las cadenas en las muñecas. Era una mentalidad de esclavo que susurraba: «Nunca lo lograrás, mejor vuelve atrás». Y es allí donde Dios comienza el verdadero entrenamiento. El desierto no era un accidente, era un campo de formación espiritual. El sol, el hambre, la sed, las pruebas eran parte de un proceso más grande: transformar a una multitud de esclavos en una nación de hijos. Cada día en el desierto era una lección: confiar cuando no entendían, obedecer cuando no tenían fuerzas, esperar cuando parecía no haber camino. A veces nos cuesta entender por qué Dios permite ciertos desiertos en nuestra vida. Tal vez oraste por algo y no llegó rápido. Tal vez esperabas un milagro instantáneo y lo que recibiste fue un proceso largo. Pero si miramos la historia de Israel, vemos que los desiertos no son retrasos, son entrenamientos. No son castigos, son escenarios donde Dios rompe lo viejo para dar nacimiento a lo nuevo. Piensa en esto: Israel salió de Egipto en una noche, pero Egipto salió de Israel en 40 años. Esa diferencia es crucial. Es fácil salir de un lugar, pero difícil que el lugar salga de tu corazón. Y por eso Dios no los llevó por el camino corto.
Los llevó por el más largo, el más duro, porque su meta no era solo darles una tierra, sino hacerlos un pueblo capaz de sostenerla. Aquí descubrimos un principio eterno. Los atajos no producen carácter. El camino corto podría haberlos llevado rápidamente a la tierra prometida, pero no los habría preparado para habitarla. Lo que se consigue sin proceso se pierde sin raíz. Dios no busca solo darte promesas, busca hacerte capaz de guardarlas. El primer tramo de la travesía revela este misterio. No era la distancia lo que prolongaba el viaje, era la desobediencia, la queja, la incredulidad. El camino a la tierra prometida era corto, pero el camino a la transformación interior era largo. Y así comenzó la travesía que marcaría el destino de toda una generación. Una historia que todavía hoy nos habla al corazón, porque todos tenemos un desierto que cruzar. Todos tenemos promesas que parecen lejanas. Todos enfrentamos quejas internas que quieren hacernos retroceder. La pregunta es, ¿qué harás en tu propio desierto? ¿Seguirás mirando atrás, deseando lo que dejaste? ¿O aprenderás a confiar en el Dios que te guía con nube y fuego, aunque el camino parezca interminable? Esto apenas comienza, porque lo que viene después no es menos impactante. En lo alto de un monte, el cielo se abrirá en fuego y relámpagos, y el pueblo que fue liberado de Egipto enfrentará su primera gran prueba espiritual. ¿Por qué un pueblo recién rescatado se atrevió a adorar un becerro de oro? ¿Qué pasaría si el Dios del universo no solo gobernara desde lo alto del cielo, sino que decidiera habitar en medio de los hombres? El eco de esa pregunta estremecía el corazón de Israel en los días de Moisés. El pueblo había visto la gloria de Dios en el monte Sinaí, truenos, relámpagos, fuego ardiente, una nube espesa y una voz tan poderosa que hizo temblar la tierra. Nadie podía acercarse, nadie podía tocar el monte. El mensaje era claro: Dios es santo y el hombre es polvo. Y sin embargo, contra toda lógica, ese mismo Dios dio una orden que parecía imposible. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25. El tabernáculo sería el primer lugar en la historia donde la presencia divina descansaría entre hombres mortales. No se trataba de un edificio cualquiera, ni de un refugio improvisado en el desierto. Era un diseño celestial, un modelo dado por Dios mismo para mostrar que el Creador no era un extraño lejano, sino un Padre que deseaba cercanía con su pueblo. Imagina por un momento la escena: miles de hombres trabajando el oro, la plata, la madera y las telas más finas. Artesanos elegidos y llenos del Espíritu de Dios, labrando querubines, candelabros, altares y vestiduras sacerdotales. Cada medida, cada color, cada objeto tenía un propósito eterno. El lugar más íntimo, el lugar santísimo, sería custodiado por un velo grueso y misterioso. Allí reposaría el arca del pacto, cubierta por querubines dorados, y en medio de ellos la gloria de Dios se manifestaría como una nube resplandeciente. Pero el tabernáculo no era solo un templo, era un mensaje. Era la prueba de que Dios no solo quería ser adorado desde lejos, sino que quería caminar con su pueblo, guiarlo de día y de noche, compartir su historia y su destino. En las noches del desierto, cuando el frío hacía temblar los huesos, una columna de fuego se levantaba sobre el tabernáculo, iluminando el campamento entero. Y de día, una nube majestuosa cubría el cielo, dando sombra y dirección a millones de caminantes. Cada paso de Israel estaba marcado por esa presencia. Cada batalla, cada decisión, cada victoria dependía de ella. ¿Puedes imaginar lo que significaba para un pueblo que había sido esclavo ver cada mañana la gloria de Dios en medio de su campamento? Ninguna nación tenía tal privilegio. Los dioses de Egipto eran ídolos mudos y fríos, tallados en piedra. Pero el Dios de Israel, el Dios vivo, se movía con ellos, hablaba con ellos y peleaba por ellos. Sin embargo, había una advertencia: la presencia de Dios era santa y peligrosa al mismo tiempo. Nadie podía acercarse a la ligera, nadie podía entrar al lugar santísimo, excepto el sumo sacerdote, y solo una vez al año, con sangre derramada como expiación. El tabernáculo era un regalo de intimidad, pero también una escuela de reverencia. Enseñaba que la cercanía a Dios requería pureza,
obediencia y sacrificio. Y aquí surge una pregunta que cruza los siglos hasta llegar a ti y a mí. ¿Cómo puede un Dios tan perfecto vivir en medio de seres tan frágiles y pecadores? La respuesta estaba escrita en cada sacrificio, en cada altar donde corría la sangre de un cordero. Era un anticipo, una sombra de algo mucho más grande que vendría, el sacrificio del Cordero de Dios, Jesucristo, quien un día abriría el camino para que todos pudiéramos acercarnos sin miedo al trono de la gracia. El tabernáculo apuntaba a una verdad mayor, el deseo eterno de Dios de habitar con el hombre. Desde el principio, en el Edén, Dios caminaba con Adán y Eva. Después, en el desierto, se levantó su tienda en medio de Israel. Siglos más tarde, el templo de Salomón se convirtió en símbolo de esa misma presencia. Y en la plenitud del tiempo, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero volvamos al desierto. Para Israel, el tabernáculo no solo era un lugar físico, era un recordatorio viviente de que sin la presencia de Dios no había futuro. Moisés lo entendió cuando clamó: «Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí». Éxodo 33:15. Esa misma verdad resuena hoy en tu vida. No importa cuánto avances, no importa qué logres, sin la presencia de Dios, todo se vuelve vacío. Pero con Él, incluso en el desierto más árido, puedes tener dirección, propósito y victoria. Así, el tabernáculo en el desierto no fue solo una tienda hecha de cortinas y maderas. Fue el primer gran anuncio de que el Dios del cielo eligió descender para estar con su pueblo. Y si eso te parece sorprendente, espera, porque lo que vendría después sería aún más glorioso: el majestuoso templo de Salomón, una obra que deslumbraría a todas las naciones de la tierra. ¿Alguna vez has sentido hambre, pero no de comida, sino del alma? Esa sensación de vacío que ninguna riqueza, ningún placer y ninguna relación logra saciar. En el desierto, el pueblo de Israel experimentó esa hambre real y desesperante. Cada amanecer, sus cuerpos clamaban por pan y sus corazones luchaban contra la duda. ¿Nos trajo Dios aquí para morir de hambre? La arena ardiente, el sol implacable y el cansancio se volvían insoportables. Y es allí donde aparece uno de los milagros más misteriosos y profundos de la historia, el maná. La Escritura lo describe como algo tan extraño que nadie sabía cómo llamarlo. Lo encontraron extendido sobre la tierra como un rocío blanco, con apariencia de semilla de cilantro, pero con un sabor dulce como pan con miel. Y el pueblo preguntó: «Manhu», que significa «¿qué es esto?». Así nació su nombre, maná. Dios estaba respondiendo no solo a la necesidad física de su pueblo, sino mostrando una lección eterna. Les estaba enseñando que la verdadera vida no se sostiene con lo que nuestros ojos ven en el mercado o en la mesa, sino con lo que Él mismo provee desde lo alto. Cada mañana debían salir y recogerlo, pero solo la porción exacta para ese día. Si alguien intentaba guardarlo para el día siguiente, se descomponía y se llenaba de gusanos. El mensaje era claro: dependan de mí diariamente. Ese detalle es clave para nosotros hoy. ¿Cuántas veces queremos acumular certezas, riquezas o seguridades, como si pudiéramos garantizar nuestro mañana? Pero Dios nos recuerda que su provisión llega fresca cada día, en la medida perfecta, para que confiemos en Él y no en nuestras fuerzas. Jesús, siglos después, reveló el verdadero significado de este misterio. En Juan 6, mirando a la multitud que lo seguía por los milagros del pan y los peces, declaró con una voz que retumbó como un trueno espiritual: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». ¿Lo entiendes? El maná del desierto fue solo una sombra, un anticipo. Israel comió aquel pan y aún así murieron porque era solo un símbolo. Pero Jesús ofrecía algo infinitamente mayor, alimento eterno para el alma, no un pan que caduca, sino un pan vivo que desciende del cielo, capaz de sostenernos en medio del desierto de la vida y guiarnos hacia la eternidad. Imagina estar allí, escuchando a Cristo decir estas palabras. Muchos se escandalizaron, otros se apartaron, porque no podían comprender cómo alguien podía afirmar ser el pan que da vida.
Pero los que creyeron, los que abrieron su corazón, descubrieron que en él está la respuesta a ese vacío que ninguna otra cosa llena. Hoy, la pregunta sigue en pie. ¿De qué estás alimentando tu alma? ¿Del pan pasajero del mundo, que da placer por un momento pero deja hambre después? ¿O del pan eterno, que transforma, sana y da vida sin fin? El maná no solo cayó para Israel, en sentido espiritual, sigue cayendo cada día para nosotros. Cada palabra de la Biblia es pan fresco, cada momento en oración es alimento para el espíritu, cada encuentro con Jesús es un manantial que sacia. Quizá llevas años buscando llenar tu vida con éxitos, con aplausos, con dinero, y aún así sientes hambre. Es porque ese vacío fue diseñado para ser llenado solo con la presencia de Dios. Así como el pueblo en el desierto debía salir cada mañana a recoger su maná, tú y yo necesitamos buscar al Señor cada día, porque solo en Él hallamos sustento verdadero. Y aquí surge la reflexión final de esta parte. No se trata de cuánto tienes acumulado, sino de a quién perteneces, porque los tesoros de este mundo se corrompen, pero el pan del cielo permanece para siempre. La historia del maná nos enseña a depender, a confiar y a vivir en fe. Y nos señala al Cristo vivo, que se entregó como el verdadero alimento para todo aquel que crea. Entonces, la pregunta que queda en el aire es esta: ¿estás dispuesto a dejar el pan pasajero del mundo para recibir el pan eterno que baja del cielo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué muchas oraciones parecen no tener respuesta, mientras que otras, aunque sencillas, mueven montañas? Los discípulos de Jesús también tenían esa inquietud. Ellos habían visto a su maestro sanar enfermos, multiplicar panes, calmar tormentas y expulsar demonios, pero había algo más profundo que llamaba su atención. Cada vez que Jesús se apartaba a orar, regresaba con un poder renovado. Su rostro brillaba, su corazón ardía, y sus palabras estaban llenas de vida. Fue entonces cuando se atrevieron a hacerle la petición más sincera: Señor, enséñanos a orar. No le pidieron cómo predicar, cómo sanar o cómo hacer milagros. Le pidieron el secreto del contacto directo con el Padre. Y Jesús, con paciencia y amor, les reveló la oración más poderosa y perfecta que existe, el Padre Nuestro. Pero no la enseñó como una repetición mecánica, sino como un modelo que encierra principios eternos. Cada frase es como una llave que abre puertas en el cielo. Cuando Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, estaba recordándoles que la oración no comienza con una lista de peticiones, sino con un reconocimiento de relación. No le hablamos a un juez distante ni a un ser desconocido, le hablamos a nuestro Padre cercano, lleno de amor y cuidado. Después añadió, santificado sea tu nombre. Aquí nos muestra que la oración no se trata primero de nosotros, sino de Dios. Su gloria, su santidad, su majestad deben ocupar el primer lugar. Cuando lo exaltamos, nuestro corazón se alinea con el suyo y nuestras prioridades cambian. Luego, Jesús enseñó a decir, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Con estas palabras nos invita a rendir nuestra vida. No oramos para que Dios se acomode a nuestros deseos, sino para que nuestros deseos se sometan a su perfecta voluntad. Y entonces llega la parte que toca nuestras necesidades diarias. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Jesús nos recuerda que el Padre se interesa en lo más pequeño de nuestra vida, nuestra comida, nuestra salud, nuestras luchas cotidianas. Él sabe lo que necesitamos antes que lo pidamos, pero nos invita a confiar y depender de Él cada día. Después, Jesús dijo, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí el Maestro nos muestra que la oración no es solo vertical hacia Dios, sino también horizontal hacia los demás. No podemos acercarnos al Padre con un corazón lleno de rencor. El perdón abre las puertas del cielo y trae libertad a nuestra alma. Finalmente Jesús concluyó, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, porque sabe que todos enfrentamos luchas, debilidades y ataques del enemigo, y solo bajo la protección de Dios podemos permanecer firmes. Este modelo de oración es mucho más que palabras bonitas, es un mapa espiritual que nos conduce a una vida plena en la presencia de Dios. Imagina a los discípulos escuchando estas enseñanzas por primera vez.
Aquellos hombres sencillos, pescadores, cobradores de impuestos y hombres comunes estaban siendo instruidos directamente por el Hijo de Dios, y poco a poco entendieron que la oración no es un ritual vacío, sino una conexión viva con el Padre. Jesús no les estaba entregando una fórmula, sino una relación. Cada palabra del Padre Nuestro refleja un estilo de vida, confianza, rendición, adoración, dependencia, perdón y protección divina. Ahora piensa en esto: si el mismo Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba orar constantemente, ¿cuánto más nosotros? Su vida entera estaba sostenida por la comunión con el Padre. Esa era la fuente de su poder, de su paz y de su autoridad. Hoy, esa misma invitación está delante de ti. Dios no busca oraciones largas o complicadas, sino corazones sinceros que se acercan como hijos, y cuando lo hacemos, el cielo responde. La pregunta es: ¿orarás como Jesús enseñó o seguirás confiando en tus propias fuerzas? Porque el secreto no está en repetir palabras, sino en vivir cada una de ellas. Jesús abrió el camino para que hoy tú y yo podamos acercarnos al Padre sin miedo, con confianza y con amor. Y si aplicas este modelo en tu vida diaria, descubrirás que tu oración no solo será escuchada, será transformadora. ¿Alguna vez te has preguntado si Jesús realmente habló sobre el futuro del mundo y si esas palabras tienen algo que ver con lo que estamos viviendo hoy? El Monte de los Olivos fue testigo de uno de los discursos más sorprendentes de Jesús. Allí, sentado frente a Jerusalén, con el templo resplandeciendo a la distancia, los discípulos se acercaron en silencio. La pregunta que ardía en sus corazones era la misma que muchos nos hacemos hoy. Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24:3. La escena es poderosa. Los discípulos, hombres sencillos, tratando de comprender un misterio cósmico. Jesús, el Hijo de Dios, levantando su voz para revelar no solo el destino de Israel, sino el destino de toda la humanidad. Jesús no los dejó en la oscuridad. Con calma les describió señales claras. Guerras y rumores de guerras, nación contra nación, hambres, terremotos, falsos profetas que engañarían a muchos, y un mundo cada vez más frío, donde el amor se apagaría en los corazones. ¿No te parece estremecedor? Porque al escuchar esas palabras, pareciera que Jesús no solo estaba hablando de aquel tiempo, sino del nuestro. Basta con mirar a nuestro alrededor: conflictos entre naciones, catástrofes naturales cada vez más frecuentes, el engaño disfrazado de luz y un mundo en el que muchos han perdido la fe. Pero lo más impactante fue lo que añadió: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Ese mensaje sigue vivo hoy. Cada vez que un video, una predicación o un testimonio se comparte y alcanza a alguien en otra parte del planeta, esta profecía avanza hacia su cumplimiento. Imagina a los discípulos escuchando estas palabras. Algunos quizá con miedo, otros con el corazón ardiendo de esperanza. Porque Jesús no hablaba solo de juicios y tribulaciones, también hablaba de su gloriosa venida. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Mateo 24:30. Vi que un día el cielo se abrirá, no como una fantasía, no como un mito, sino como una realidad que estremecerá al mundo entero. La historia no quedará inconclusa. El mismo Jesús que ascendió a los cielos volverá, y todo ojo lo verá. Puedes imaginarlo: el sonido de la trompeta final, el cielo iluminado con resplandores de gloria, los muertos en Cristo levantándose primero, y los fieles siendo transformados en un abrir y cerrar de ojos. No habrá espacio para dudas, no habrá tiempo para excusas. Será el momento en que la eternidad irrumpa en el presente. Jesús, sin embargo, también advirtió algo crucial: velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. En otras palabras, no se trata de vivir con miedo al fin, sino de vivir preparados para la eternidad. El sentido de urgencia en sus palabras no era para aterrorizar, sino para despertar, para recordarnos que la vida no es solo trabajo, estudios, deudas o placeres momentáneos.
Hay un propósito eterno en juego, una meta celestial que trasciende todo lo que vemos. En aquel monte, mientras el sol descendía y Jerusalén quedaba envuelta en sombras, los discípulos recibieron la revelación más profunda, que el tiempo corre hacia un desenlace y que su tarea y también la nuestra es estar listos, vigilantes, firmes en la fe. Tal vez hoy miras tu vida y piensas, ¿y qué si ese día llega mientras yo no estoy preparado? Esa inquietud no es casualidad. Es el llamado del Espíritu Santo que aún susurra al corazón humano. Busca al Señor mientras puede ser hallado. La historia nos dice que muchos se burlarán, como en los días de Noé. Pero cuando las puertas del arca se cerraron, ya era demasiado tarde. Jesús usó esa comparación como una advertencia directa. El día vendrá de repente como un ladrón en la noche. Lo más impresionante de esta enseñanza de Jesús es que no nos dejó con un final oscuro, sino con una promesa gloriosa. En Juan 14:2-3 lo afirmó con ternura. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el corazón del mensaje. No se trata solo del fin, sino de un nuevo comienzo, una eternidad con Él. Entonces la pregunta que queda es esta: ¿estás preparado? Porque cada señal, cada profecía, cada palabra de Jesús apunta al mismo desenlace, su regreso. Y cuando lo veamos descender con poder y gloria, no importará si el mundo lo creyó o no, importará si nosotros estábamos listos para recibirlo. El Monte de los Olivos sigue en pie, Jerusalén sigue existiendo, y las palabras de Jesús siguen resonando a través de los siglos como una campana que no deja de sonar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quizá hoy es el momento de detenerte y reflexionar, porque la profecía no es solo historia, es también tu futuro. El eco de las profecías ha recorrido toda la historia humana, desde el Edén hasta el Calvario, desde la tumba vacía hasta el clamor de la iglesia. Todo apunta hacia un día único, el día más esperado, el regreso glorioso del Rey de Reyes y Señor de Señores. El apóstol Juan lo contempló en visión. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ese día, los reinos de este mundo que se levantaron en soberbia caerán rendidos. Las naciones que rechazaron al Mesías verán con temor al que viene con poder y gran gloria. Los cielos se abrirán, y no será ya un niño en un pesebre ni un siervo humilde en Jerusalén. Será el Rey victorioso, vestido de majestad, rodeado de millones de ángeles que claman: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos creído seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. La promesa largamente esperada se cumplirá, y el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Ese será el día en que el reino de Dios se manifieste en plenitud. El tiempo de la injusticia y del dolor llegará a su fin, y comenzará la eternidad con Él. Hermano, hermana, la historia no termina en la cruz ni en la tumba. No termina en las páginas antiguas de un libro. La historia avanza hacia una consumación gloriosa, el regreso de nuestro Salvador. ¿Y tú, estás listo para ese encuentro? ¿Vives cada día como si el Rey pudiera volver hoy? Porque Él volverá, y todo ojo le verá. Hoy es el tiempo de decidir, hoy es el momento de volver a Cristo, de afirmar tu fe, de proclamar con tu vida que esperas al que prometió regresar, que tu corazón, tus palabras y tus obras sean como un clamor constante: ven, Señor Jesús, porque llegará el día en que el sol se oscurezca, las estrellas caigan y el cielo se enrolle como un pergamino. Pero para los que han creído, ese no será un día de temor, sino el amanecer más glorioso de la eternidad. El Rey viene, y cuando venga, todo habrá valido la pena.